Muy buenas, vamos con la parte que me ha tocado a mí, en esta primera parte del libro Disolver el ego, del Dr. David Hawkins, y dice que para obtener beneficios de los... que el ego intenta obtener beneficios de los fenómenos observados. ¿Para qué? Para confirmar su propia realidad, ¿vale? Y no se da cuenta, no tiene la capacidad de tener en cuenta que el despliegue de los fenómenos es autónomo e impersonal, que no los hacemos nosotros, que no podemos adueñarnos de ellos, ¿no? Dejar de identificarnos o de identificar al experimentador como nuestra propia realidad es la transición del contenido dualista del contexto al no dualista, ¿no? Es pasar del yo al ser, se acerca mucho más a la verdad, ¿no? El ego no es la verdadera realidad, ya lo sabemos, ¿no? Pero por eso es vulnerable a su disolución y por eso usa todas las artimañas que usa, ¿no? para no dejar de existir, ¿no? Solo domina hasta que se reconoce su cualidad ilusoria. Es decir, y en esto insiste por varios sitios, ¿no? Que intentar luchar contra él, desplegar todo el odio contra él, no funciona, ¿no? Sino simplemente hay que reconocer lo que es y aplicar la compasión, lo dice por ahí, por algún otro sitio, ¿no? También nos dice que no se experimenta como el cuerpo mismo, sino que se experimentan las sensaciones del cuerpo. Y el apego al cuerpo es el apego a la sensación y a la superposición del concepto de que es mío. Lo que es mío y está controlado por mí debe ser, por tanto, quien yo soy, ¿no? Y ahí cae en la trampa, ¿no? Sin embargo, dice que hay que ver el cuerpo como un ello, más que como un yo, ¿no? Que no somos el cuerpo, evidentemente. El yo experiencial, el que está viviendo la experiencia, tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo. Y esta es la confusión que tienen la mayoría de personas, ¿no? El núcleo narcisista del ego está alineado con tener razón. El ego siempre quiere tener razón, ¿no? Pero la mente por sí sola es incapaz de resolver el dilema de cómo evaluar y validar la verdad. La mente no puede hacerlo. Lo que requiere confirmación mediante la experiencia subjetiva, así como por criterios objetivos que puedan ser demostrados. Es decir, tiene que haber una objetividad o tiene que haber una experiencia para saber si eso es verdad o no. Y también nos dice que, bueno, una de las posiciones más habituales del ego, que es el victimismo, pues que tiene una satisfacción y por eso se mantiene en el victimismo. La culpa hace que se reprima la naturaleza animal del ser humano y que después se proyecte en otro. Es decir, cuando nos sentimos culpables nos sacamos ese instinto agresivo y de ataque, ¿no? Que normalmente aparece en la parte más animal, ¿no? Y entonces lo proyectamos en los demás y vemos que son los demás los que hacen ese ataque, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia? Que esas proyecciones que hacemos sobre los demás las hemos confundido con la divinidad. Es decir, hemos confundido consecuencias que creíamos que hacía Dios con lo que realmente estamos viviendo, que no es más que la proyección de nuestra sombra, de esas partes que no hemos reconocido en nosotros. Y dice aquí, otra vez más, que el ego no se disuelve mediante la denuncia ni mediante el odio a uno mismo, sino mediante la aceptación no moralista y la compasión que surge del comprender su naturaleza y origen intrínseco, ¿no? También nos explica cómo es la psique humana. Dice que es como un componente físico de un ordenador y nos nombra una cita de Sócrates que dice que toda acción errónea es involuntaria, puesto que el ser humano siempre elige lo que cree que va a ser para su bien. Ahora bien, el ser humano se equivoca. ¿Y por qué? Porque elige equivocadamente lo externo, las ilusiones, lo que no es la verdad, en lugar de la verdad. Nos recomienda que adoptemos el ego como si fuera una inocente mascota, ¿no? Es curioso esto. Y lo único que podemos hacer es aceptar su verdadera naturaleza y después trascenderla, es decir, no aferrarnos a ella ni creérnosla, ¿no? Nos dice también que el ego se alimenta por las energías negativas del dolor, del sufrimiento, del odio, de la culpabilidad, y no solo se alimenta, sino que se hace adicto a ellas, ¿no? Alimenta el gusto que obtiene por ser el mártir o ser la víctima, y le encanta el odio, tener razón y la venganza. El deshaceimiento del ego
se lleva a cabo mediante el uso del poder de la verdad misma, no de la lucha, ¿no? El principal soporte por el que persiste la negatividad es la compensación secreta que el ego obtiene de ella. O sea, que es como un alimento la negatividad para el ego, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer, y lo que hace el ego entonces, como la negatividad es su alimento, es que contempla el perdón y la compasión como los enemigos, porque ahí desaparece la negatividad si aplicamos el perdón, ¿no? Y la compasión. El yo se identifica con la mente, con su contenido, y todo es mi memoria, mis sentidos, mis pensamientos, mis emociones, todo, ¿no? Presupone la propiedad y la autoría, ¿no? Y cree que es un agente causal, es decir, es el actor, el creador de todo, personal y separado, y deduce que es la fuente de su propia existencia, el ego, ¿no? Pero ya sabemos que nada más lejos de la realidad. Dice que hay un aspecto intrínseco en la estructura básica del ego humano y es una inocencia innata mediante la cual cree la realidad o verdad de sus propios programas. Que no son más que mentiras, en definitiva, ¿no? Así que este es mi resumen, lo dejo aquí y nos vemos el domingo. El domingo seguramente llegue un poco tarde porque tengo una sesión antes y seguramente se alargue, pero bueno, en cuanto termine, ahí estaré en la reunión, ¿de acuerdo? Hasta luego.